Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Hablamos ahora de los linfocitos T. Los linfocitos T son los responsables de la respuesta celular de la inmunidad adaptativa, reconociendo así los antígenos a través de su receptor de membrana TCR. Pero a diferencia de los linfocitos B, reconocen péptidos asociados a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, lo que hace que no son capaces de reconocer al antígeno en su estado nativo, como ocurría en el caso de los linfocitos B. El complejo principal de histocompatibilidad también es muy importante porque este complejo concretamente se descubrió debido a su implantación en el rechazo de los trasplantes. Sin embargo, su función principal consiste en la presentación de péptidos a los linfocitos T. En humanos, por ejemplo, el complejo principal de histocompatibilidad se denomina el complejo HLA, Human Leukocyte Antigens, o antígenos leucocitarios humanos, y se localiza en el brazo corto del cromosoma 6. Se caracteriza sobre todo por ser un sistema poligénico, ya que consta de varios genes, y es polimórfico, ya que cada gen tiene muchas formas o muchas variantes alélicas distintas, de manera que existen en algunos casos miles de alelos diferentes. En la expresión de estos alelos rige sobre todo el principio de la codominancia, que ya lo hemos hablado yo creo previamente. Lo tenéis también por hilos en genética, en conceptos, en el glosario de genética y demás, ¿vale? Por lo que se expresan, en principio, gracias a esa codominancia, tanto la proteína codificada por el alelo materno como la codificada por el alelo paterno. Por tanto, existe coexpresión. También se denominan, hay que tener claros, digamos, el concepto del haplotipo, que es el conjunto o combinación de esos alelos existentes en un determinado cromosoma. Por supuesto, la diferencia entre las distintas variables que son los polimorfismos se concentran en los aminoácidos que forman el surco de presentación de péptidos, o lo que también llaman la hendidura peptídica, de manera que esta enorme variabilidad supone una barrera en los trasplantes de órganos y algunas enfermedades también de tipo autoinmunes que se encuentran con más frecuencia en individuos que tienen alguna variante concreta, como ya veremos también en el caso de la autoinmunidad. Existen así 3 clases moleculares de tipos de complejos de tipos. Existen así 3 clases de complejos principales de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, el de clase 2 y el de clase 3, cuya nomenclatura tiene que ver con el orden en el que se han descubierto y no con el orden en los genes dentro del cromosoma 6. Vemos que su estructura bioquímica y la distribución celular es diferente. De hecho, mientras que las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 y 2 presentan antígenos a los linfocitos T, las de tipo 3 participan con otros aspectos de la respuesta inmunitaria y no presentan similitud bioquímica ni funcional con la 1 y con la 2.
También existen 3 genes que codifican moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, que son denominadas HLA, HLB y HLC, en el caso del ser humano, que determinan las cadenas pesadas o alfa, y 3 LOCI que codifican moléculas de tipo del complejo de histocompatibilidad de tipo 2, que son normalmente la HLA-DP, la HLA-DQ y la HLA-DA y la HLA-DR. En el caso de las moléculas de este complejo de histocompatibilidad también de tipo 2, normalmente los genes que codifican para la cadena alfa se denominan HLA-DPA, HLA-DQA o HLA-DRA, que normalmente, mientras que los que se codifican para la cadena beta se denominarán de otra forma, como es por ejemplo HLA-DPB1, HLA-DQB1 o HLA-DRB1. De esta forma, los genes de la clase 3 codifican para algunas proteínas del complemento y también para algunas citoquinas. Habiendo aclarado cómo se denominan cada uno, existen también otras moléculas denominadas en general moléculas MHC, es decir, de complejo de histocompatibilidad, de manera que curiosamente son las denominadas no clásicas, que ya las veremos un poquito más adelante con más detalle, pero para que lo sepáis un poco, y ya que estamos hablando de todos los tipos, poseen una estructura muy similar a las moléculas del complejo de histocompatibilidad más clásico, pero no presentan antígenos a los linfocitos T. Por tanto, no presentan el MYC, el HLA-E, HLA-F, HLA-G, HLA-DM, entre otros, muchas de las cuales, por cierto, son reconocidas por linfocitos NK. Las moléculas normalmente del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2 presentan dominios extracelulares que se pliegan de manera muy similar, y además los dos dominios más alejados de la superficie celular se pliegan de tal forma que crean un surco denominado esa hendidura peptídica de la cual ya os he comentado antes, pero además la cual puede encajar en numerosos péptidos diferentes, y esta es la particularidad porque varían en la longitud según se trate de moléculas de clase 1 o de clase 2, y la interacción de estos péptidos con esas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad suelen ser de baja afinidad. Asimismo, las moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 1 son glucoproteínas de membrana compuestas sobre todo por 2 cadenas polipeptídicas, que son una cadena pesada alfa y una cadena ligera que se suele llamar beta-2 microglobulina. Se encuentran ambas en el cromosoma 15, asociadas mediante enlaces no covalentes. La cadena alfa está codificada por ese complejo principal de histocompatibilidad y está constituida sobre todo por 3 dominios extracelulares: alfa 1, que está situado en el extremo amino terminal, el alfa 2, que está junto con el alfa 1 y genera el sitio de unión al péptido, y el alfa 3, que es el dominio reconocido por el correceptor, que es en concreto el linfocito CD8, o por tanto el citotóxico. Un dominio también transmembrana, y también presentan un extremo C terminal que se extiende hacia el citoplasma. Con todos estos componentes, las moléculas del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 o de clase 1 se expresan en la superficie de todas las células nucleadas del organismo, y su función es la presentación de los péptidos a los linfocitos T CD8, por tanto citotóxicos, y albergan así péptidos de menor tamaño que las moléculas de clase 2, que ya veremos ahora después, y son de unos 8 a 10 aminoácidos de longitud, presentando preferentemente péptidos de origen endógeno. Por cierto, aunque las plaquetas son anucleadas, sí que expresan el complejo de principal de histocompatibilidad de tipo 1 en su superficie. Esto es una excepción, ¿vale? Lo comento porque os recuerdo que en las plaquetas lo comenté, que sí que aparecía este tipo de complejo, y claro, con lo que acabo de decir igual os ha sonado un poco contradictorio, pero no, es una pequeña excepción. La síntesis y el ensamblaje de las moléculas de este complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 ocurren en el retículo endoplasmático, donde se unen a los péptidos. El plegado adecuado de esas cadenas alfa intervienen también con proteínas como las chaperonas, donde además destacan sobre todo la calnexina y la calreticulina, y también los péptidos que se unen a esas moléculas de este complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 son generados en el citoplasma como resultado del procesamiento del antígeno en los proteasomas o proteosomas. Asimismo, el proteasoma es un complejo enzimático con actividad proteasa responsable de degradar las proteínas citosólicas, os lo recuerdo, que además suelen ser aquellas que están mal plegadas y han llegado al final de su vida útil. Normalmente además se unen con el complejo de la ubiquitina y demás, esto ya lo vimos. En cualquier caso, estos péptidos generados en el proteasoma son transportados al interior del retículo endoplasmático por las proteínas TAP1 y TAP2, que son conocidas por transportadores asociados
con el procesamiento de antígenos para que puedan así unirse a esas moléculas, como os digo, del MHC de tipo 1 en el lado luminal. Sobre todo van a destacar porque en la membrana del retículo endoplasmático la proteína TAP se asocia con una proteína llamada la tapasina, que tiene afinidad también por moléculas de este MHC1 y se encuentran vacías y recién sintetizadas. Por tanto, una vez que esas moléculas de MHC1 se cargan con el péptido, ya no tienen afinidad por la tapasina. De tal manera también que ese complejo péptido MHC1 se liberará y sale del retículo endoplasmático y al final es transportada hasta la superficie celular, donde hará el marcaje adecuado. Los péptidos que se incorporan, por tanto, a esas moléculas de MHC1 pueden normalmente proceder de diferentes orígenes, que son los péptidos derivados de la degradación de proteínas endógenas, proteínas sintetizadas en el interior de la célula presentadora, también péptidos derivados de proteínas extrañas o ajenas a la propia célula, como las proteínas virales, sintetizadas también de alguna célula, por tanto, que puede ser un virus o un parásito intracelular, o péptidos señal o líderes también característicos de toda proteína cuyo destino sea la secreción o la expresión de la membrana dentro de la membrana celular. Las moléculas de el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 son glucoproteínas también, pero en este caso de la superfamilia de las inmunoglobulinas, formadas por tanto por dos cadenas polipeptídicas unidas por enlaces no covalentes. Una es una cadena alfa y la otra es una cadena beta. Ambas están codificadas por genes en cualquier caso de los complejos principales de histocompatibilidad. Aunque cada cadena está constituida por dos dominios globulares extracelulares denominados alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 respectivamente, los dominios alfa 1 y beta 1 son los más externos y son los que generan el sitio de unión al antígeno, mientras que el beta 2 es el dominio reconocido por el correceptor CD4. Un dominio también transmembrana y un dominio citosólico también son necesarios en esta estructura. Así, la distribución de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 son muy restringidas y se encuentran que tienen una expresión constitutivamente en la superficie de las células presentadoras de antígenos profesionales o APC, así como son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Por tanto, los linfocitos T humanos activados normalmente, que en el caso de los ratones se ha visto que no se cumple, pero en el caso de los humanos sí que se expresan moléculas de la clase 2 que después de activarse, aunque se desconoce su relevancia funcional, sí que parece que tienen esa activación. Su función en cualquier caso es la presentación de péptidos, pero en este caso a los linfocitos TCD4, es decir, a los ayudadores, a los helper, y se diferencian de las moléculas de clase 1 que acabamos de ver en el tamaño del péptido que pueden albergar, de manera que se encuentran como moléculas de clase 2 porque tienen péptidos más largos de hasta 12 o 20 aminoácidos de longitud. Otra de las cosas interesantes es que la síntesis y el ensamblaje de la cadena alfa y beta de estos complejos de histocompatibilidad de tipo 2 tienen lugar también en el retículo endoplasmático, aunque en este caso es donde el heterodímero se asocia a una cadena invariable llamada CD74 que permite el tránsito de las cadenas a través del aparato de Golgi y hacia los endosomas. En esos endosomas, debido a la acción de las proteasas y al pH ácido, la cadena invariable se degrada dejando un fragmento denominado clip, que interacciona con la hendidura peptídica y bloquea así el sitio de unión a péptidos. Esto impide que las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2 puedan unir péptidos durante su estancia en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Sin embargo, el fragmento clip debe de ser además eliminado del sitio de unión a péptidos y para ello interviene la molécula HLA-DM, que es un heterodímero realmente formado por dos cadenas alfa y beta. La HLA-DM es la que facilita la liberación en el fragmento de clip en ese intercambio peptídico para que las moléculas del MHC de tipo 2 puedan unirse a péptidos en los endosomas, de manera que por último esas moléculas MHC de tipo 2 estarán cargadas con el péptido migrando hacia la superficie celular para ser presentadoras ante los linfocitos T de tipo CD4. También hay que decir que las moléculas del MHC de tipo 2 presentan péptidos de origen extracelular, es decir, que pueden tener péptidos derivados de la degradación de proteínas que se expresarán en la superficie celular o que sean secretadas al medio extracelular, y péptidos derivados de proteínas microbianas que son endocitadas y derivan de la degradación de microorganismos en los endosomas. Así pues, como cada uno es un poco distinto, pues esta
bien tenerlos en cuenta a estos complejos principales de histocompatibilidad. En cuanto a una puntualización que también hay que hacer es que en ciertas ocasiones los antígenos ingeridos que se pueden transportar desde los endosomas hasta el citosol es desde donde los péptidos exógenos pueden llegar hasta la ruta del complejo de histocompatibilidad de tipo 1. Este proceso se denomina, de hecho, presentación cruzada, ¿vale? También hay otro concepto muy importante y es que algunas proteínas no requieren de la degradación ni del procesamiento para estimular a los linfocitos T y como es el caso de los llamados superantígenos, a diferencia de un péptido normal, los superantígenos se unen simultáneamente en ese complejo de histocompatibilidad de clase 2 al TCR. Entonces, ¿qué ocurre? Que al unirse a estos dos, por las zonas laterales, lo que provoca en realidad la activación de muchos linfocitos T y una respuesta, por tanto, exagerada, se considera que los superantígenos se comportan como activadores policlonales de esos linfocitos T, ya que inducen la proliferación de clones de esas células T, que son múltiples especificidades y son superantígenos además de la enterotoxina estafilocócica y la toxina del síndrome de shock tóxico, la TSST. Y las moléculas del complejo de histocompatibilidad no clásicas, que serían las moléculas CD1, que son las no polimórficas, porque son unas moléculas con una estructura muy similar, de hecho, a las moléculas de MHC1, por lo que también se denominan moléculas de clase 1 no clásicas, y el sistema CD1 es un sistema poligénico que consta de 5 genes, denominados CD1, A, B, C, D y E respectivamente, que se encuentran en el cromosoma 1. Las moléculas normalmente de CD1 se expresan en algunos timocitos y en células presentadoras de antígenos, y su función es la presentación de antígenos no peptídicos a esos linfocitos T, principalmente en antígenos de naturaleza lipídica, y también son los linfocitos NKT, que son aquellos que reconocían a lípidos presentados por el CD1D. La HLA de tipo E en el ser humano se encuentran en la mayoría de las células del organismo y se unen al receptor de tipo CD94-NKG2A y es un receptor inhibidor de los linfocitos NK. El HLA-F es el que se une a receptores inhibidores de esos linfocitos NK como el ILT2 o el ILT4 y su expresión es intracelular y además se desconoce a día de hoy su función. El HLA-G es el que se expresa en células del trofoblasto fetal y células epiteliales del timo, de manera que desempeña un importante papel en los fenómenos inmunitarios que regulan además la gestación y está relacionado sobre todo con la selección del repertorio de los linfocitos T, sobre todo siendo reconocida como receptores inhibidores de los linfocitos NK como el ILT2 y el ILT4, y las moléculas MYC o del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, que le llaman MHC Class 1 Chain Related, que es la expresión de esas moléculas MYC-A y MYC-B que se inducen con daño celular o infecciones por esos microorganismos intracelulares. Son de hecho ligandos con NKG2D y un receptor activador de los linfocitos NK, así que hay diversos tumores que expresan además altos niveles de la MICA. La estructura del TCR normalmente es también importante porque el receptor para el antígeno del linfocito T o TCR está formado por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta en los linfocitos T alfa-beta, que componen al final el 95%, y una cadena gamma y una cadena también de tipo teta, que van a dar los linfocitos T de tipo gamma-delta, que serían el 5%. Estas cadenas pertenecen de hecho a la superfamilia de las inmunoglobulinas y al final, al igual que estas, presentan una región variable y una región constante, por lo que una región transmembrana y una región citoplasmática también se encuentran en ellas. Igual que en las inmunoglobulinas, dentro del dominio variable contienen regiones de mayor variabilidad llamadas las regiones hipervariables o determinantes de la complementariedad o CDR, 3 en cada cadena de hecho, y el dominio V de la cadena beta, que es el que contiene una cuarta región CDR que no participará en el reconocimiento del antígeno y es la zona normalmente llamada de unión a los superantígenos que acabamos de comentar previamente en el vídeo. La zona de unión a los superantígenos que ya hemos comentado en otros casos, o mejor dicho, en el vídeo anterior.
También he de deciros que, como en el caso de las inmunoglobulinas, el amplio repertorio de TCR mayor que el de BCR se produce sobre todo como consecuencia del reordenamiento de los segmentos génicos, ya que el proceso de recombinación somática que se produce durante el desarrollo de los linfocitos T en el timo es en general idéntico a nivel explicativo de los linfocitos B, pero también es verdad que tiene diferencias fundamentales del TCR con el BCR, que son principalmente no presentar una forma soluble que se encuentra únicamente anclado por tanto a la membrana celular, cosa que no ocurría como en el B, no se produce tampoco hipermutación somática, por lo que no se experimenta una maduración de la afinidad en sí, no se produce tampoco el cambio de isotipo y se presenta una mayor variabilidad, por lo que se traduce en un mayor repertorio de linfocitos T, y esto se debe a que existe un mayor número de segmentos BDJ en los genes que codifican también las cadenas alfa y beta del TCR, que en los genes que he hecho que codifican el BCR en comparación. Así, al existir un mayor número de segmentos, el número de combinaciones que se pueden dar evidentemente es mayor. El receptor para antígenos del linfocito T o TCR se encuentra normalmente asociado de forma no covalente, es decir, que no se une covalentemente con las proteínas CD3, de manera que no se hace ni con las CD3 ni con las proteínas Z, que no participan en el reconocimiento de antígeno, pero sí desempeñan un papel importante en la transducción de las señales hasta el interior celular. De hecho, las proteínas CD3 gamma, CD3 delta y CD3 epsilon están formadas por cadenas invariables parecidas entre sí. De esta forma, el TCR se encuentra asociado a un heterodímero de CD3 gamma, CD3 epsilon o un heterodímero de CD3 delta, CD3 epsilon y un homodímero compuesto por dos zetas que en conjunto forman el denominado complejo del TCR. Tras el reconocimiento del antígeno, el receptor de esta célula T, normalmente, o el linfocito T, transmite una señal de activación celular a través del CD3 y de la parte de Z. Al igual que los receptores de los linfocitos NK, los dominios citoplasmáticos de las proteínas tanto CD3 gamma, CD3 delta y CD3 epsilon, además de la Z, poseen estructuras tirosínicas de activación del receptor inmunitario o ITAM, del cual ya hemos hablado también en otros vídeos. La fosforilación de esas tirosinas en el ITAM inicia la transducción de señales al interior celular y con las tirosinas fosforiladas este ITAM en la cadena Z son donde se van a dar los lugares de unión para las proteínas quinasas de la familia SIC, en este caso llamada ZAP70 también, que es una proteína de hecho de unos 70 kilodaltons asociada a la Z, como os digo, que fosforila otras moléculas transmisoras de señales de manera secundaria. Como ya hemos explicado también en otros casos y anteriormente, el receptor del linfocito T reconoce por tanto a los péptidos asociados a las moléculas del complejo de histocompatibilidad principal que tendrá las CD4 y las CD8 como correceptores, como ya hemos ido viendo, del linfocito T, que se une así a regiones conservadas no polimórficas de las moléculas del MHC, siendo beta 2 y alfa 3 respectivamente, facilitando por tanto la producción de señales con el complejo TCR durante la activación del linfocito T. Tendremos que los CD4 y los CD8 son glucoproteínas transmembrana que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas y se denominan correceptores porque se unen a moléculas de este complejo principal de histocompatibilidad y por ello reconocen una parte del mismo ligando, los complejos péptido, con el complejo principal de histocompatibilidad que interactuarán con el TCR. Asimismo, los linfocitos T alfa beta maduros expresarán el CD4 o el CD8, pero no ambos. El CD8, de hecho, se expresa en los linfocitos, como ya os he dicho, T citotóxicos, que reconocen a los péptidos presentados por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, y las CD4 se expresan en los linfocitos T cooperadores o TH, que reconocen a los péptidos presentados por el complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2. Otra proteína que se expresa en la membrana de los linfocitos T muy importante es la CD45, que posee varias isoformas. De hecho, el CD45RA se expresa en los linfocitos T vírgenes porque mientras que ese CD45RO se exprese fundamentalmente en los linfocitos T activados y linfocitos T de memoria, veremos que de hecho el CD45RO, el CD44 y el BCL2 son marcadores de linfocitos T de memoria específicos y además los linfocitos T expresan, entre otras cosas, moléculas de la membrana que se inducen durante cortos periodos de tiempo, es decir, durante algunos días tras su activación y que se irán viendo a lo largo de todo el desarrollo que vamos a ir viendo después. El CD45, el CD40L, el CD95L, etc.
Pues hasta aquí por hoy, amo curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.